El día de hoy expondremos el tema de la célula para la clase o materia de fisiología impartida por la profesora Araceli Castillo Villarreal. Esta exposición será realizada por el alumno Alejandra Gómez Muñiz del grupo segundo B, turno matutino, a la fecha mayo 2021. Las células. Las células son las unidades estructurales y funcionales de todos los organismos vivos. Cada célula es una impresionante unidad de vida. Puede tomar nutrientes, convertirlos en energía y llevar a cabo funciones especializadas y reproducirse según se necesite. La membrana celular es la membrana delgada y constituye la capa más externa de la célula. La membrana celular contiene diversas moléculas biológicas, sobre todo las proteínas y lípidos que participen en varias funciones celulares como la comunicación y el transporte celular. Esta membrana desempeña varias funciones de gran importancia. Fija el citoesqueleto, une a la célula con la matriz extracelular, transporta los materiales necesarios para el funcionamiento de los organelos intracelulares. También tenemos los sistemas de transporte. Las células utilizan dos procesos para la entrada y salida de sustancias, los sistemas de transporte pasivo y activo. Estos son sistemas de difusión pasiva, difusión facilitada, osmosis y filtración. En base al estudio de la célula, se puede distinguir entre dos formas de seres vivos, los unicelulares o simples y los pluricelulares o complejos. Los unicelulares, su cuerpo está constituido por una única célula que realiza todas las funciones propias de un ser viviente. Y por otro lado, los pluricelulares poseen cuerpos compuestos por abundantes células organizadas en tejidos y que desempeñan funciones específicas que en conjunto mantienen vivo al individuo y le permiten crecer y reproducirse. No son colonias de células, sino organismos compuestos por muchas células. Tipos de células. Existen numerosísimos tipos de célula, demasiados para enlistarlos todos. Sin embargo, las clasificaciones celulares más importantes son las siguientes. La primera es conforme a su núcleo. Esta es una distinción fundamental e importantísima en la historia de la evolución, ya que distingue dos grandes superreinos o dominios de los seres vivos, que son procariotas y eucariotas. Procariotas, aquellas células desprovistas de núcleo cuyo material genético está disperso en el citoplasma. Son casi siempre organismos unicelulares simples. Y por otro lado, eucariota son aquellas células que presentan un núcleo definido en donde está su ADN. Son un paso delante de las procariotas en materia evolutiva y permiten un mayor rango de especificidad y complejidad de la vida. Ahora bien, función de la célula. Entre las funciones de la célula pueden estar las siguientes. Las funciones estructurales, como la grasa, el músculo y los huesos que constituyen tejido de soporte para el cuerpo y sus órganos. Funciones secretoras, es decir, de producción de sustancias necesarias para la vida y su autorregulación, como son las células de las mucosas o de las glándulas. Funciones metabólicas, de manejo de la energía, se encargan de descomponer los nutrientes o de transportarlos por el cuerpo, como las células digestivas o los glóbulos rojos que transportan el oxígeno en la sangre. Las funciones defensivas, ya que sirven para limpiar el organismo y defenderlo de agentes externos y enfermedades, como los glóbulos blancos. También están las funciones de control, como las neuronas, que permiten coordinar el cuerpo y articular sus partes de manera ordenada, transportando información y generando reacciones específicas. Y por último, las funciones reproductoras,
Sirven para combinarse con otras de un organismo diferente y producir un nuevo individuo que posea una mezcla genética de los dos, como en el caso de los óvulos y espermatozoides. Tejido de las células. Las células en los organismos pluricelulares no operan de manera independiente, sino conjunta y coordinada, y para ello sacrifican algunas funciones vitales en pro de una importante especificidad. Así, existen tejidos musculares, músculos, tejidos adiposos, grasas, y tejidos óseos, huesos, entre otros, etc. Ahora bien, hablaremos de las partes de la célula. Las células poseen partes distintas, así como orgánulos que operan en su interior, como lo hacen los órganos dentro del cuerpo humano. Algunas de estas partes son: membrana plasmática. Las células poseen una membrana que las delimita y distingue del exterior, la cual posee la propiedad de permitir la entrada y la salida de sustancias a conveniencia. Así, la célula puede dejar entrar nutrientes y excretar desechos o residuos. La pared celular. Algunos tipos de células, plantas y hongos poseen además de su membrana una pared celular que les confiere rigidez y resistencia, hecha de sustancias resistentes como polímeros y azúcares. El núcleo. No todas las células tienen núcleo, pero aquellas que sí concentran en él todo su material genético. Está rodeado por una membrana nuclear. El citoplasma. El interior de la célula se llama citoplasma y está constituido de agua y otras sustancias estructurales que permiten sectorizarla y dividirla, además de darle cabida a los orgánulos. Los orgánulos, los distintos órganos de la célula que cumplen roles específicos. Algunos de ellos son las mitocondrias, encargadas del manejo de la energía de la célula. Lisosomas, encargados de los procesos de digestión y aprovechamiento de nutrientes. Cloroplastos, exclusivos de las plantas, poseen la clorofila necesaria para los procesos de fotosíntesis. Ribosomas se encargan de la síntesis de proteínas indispensables para las funciones de crecimiento y reproducción de la célula. Retículo endoplasmático rugoso sintetiza las proteínas. Retículo endoplasmático liso sintetiza lípidos. Aparato de Golgi, es vital en la síntesis de muchas de las proteínas y lípidos de la célula y funciona como una planta empaquetadora, sintetiza, envasa y distribuye las sustancias generadas por la célula a sus respectivos destinos en el citoplasma. Los flagelos. Algunas células poseen orgánulos destinados a impulsarlas en el medio ambiente, llamados flagelos. Son típicos de los seres unicelulares y de células móviles como los espermatozoides. El tamaño de la célula. El tamaño de las células puede ser muy variado, dependiendo de las funciones que desempeñe y del grado de complejidad que posea. Algunas pueden ser prácticamente visibles a la vista, mientras que otras no. Se estima que su tamaño promedio es de alrededor de 10 micrómetros. Reproducción de la célula. La reproducción de las células puede ser de dos tipos, sexual y asexual. La sexual involucra el intercambio de material genético de dos células para crear una nueva con la mitad del ADN de cada una, y la asexual, una célula se divide sin participación de otra en dos células genéticamente idénticas. La vida celular. Existen formas de vida sin células, pero son contadas. Los virus, priores y otras formas simples de vida, por lo general patógena, causantes de enfermedades. Existen debates en la comunidad científica respecto al origen de algunos de estos seres, ya que algunos proponen que son células desevolucionadas y otros sostienen que son formas de vida anterior a esta.
Por último, tenemos la importancia de la célula. La célula es la unidad mínima de la vida dotada de capacidad reproductiva y de autonomía. Esto significa que es la porción fundamental, primordial de toda la vida conocida y que sin ella no habría surgido tal y como la conocemos. Esto sería todo de mi parte. Espero hayan disfrutado esta presentación y agradezco su atención. Muchas gracias.